Y empezamos. Un encuentro histórico tuvo lugar hoy en la frontera colombo-venezolana entre los ministros de defensa de ambas naciones, después de 7 años de interrupción de las relaciones comerciales y diplomáticas. Se trata del preámbulo de la apertura social de los negocios y movimientos migratorios a través del Puente Internacional Simón Bolívar. Los venezolanos recibieron hoy con consideración al ministro de Defensa del gobierno colombiano, de Gustavo Petro. Nos sentimos honrados con la presencia del doctor Iván Velásquez Gómez. El ministro colombiano Iván Velásquez se encontró hoy por primera vez con su homólogo Vladimir Padrino después de 7 años de interrupción oficial del paso por el puente internacional ordenado por el presidente Maduro. Velásquez recorrió 580 metros desde el corregimiento de La Parada en Cúcuta hasta la base militar Destacamento 212 de la Guardia Nacional Bolivariana en San Antonio del Táchira, Venezuela. El mismo recorrido que minutos antes hizo en sentido contrario el ministro venezolano Vladimir Padrino sobre el puente Simón Bolívar. Felicidades al pueblo de Colombia y al pueblo de Venezuela por los pasos que se están dando. La frontera fue cerrada el 20 de agosto de 2015 por el presidente Nicolás Maduro, luego de que delincuentes en moto señalados por el mandatario venezolano de paramilitares atacaran a disparos un puesto de control venezolano, causándoles heridas a 3 uniformados y un civil. Cerrar la frontera con Colombia. Hoy los ministros de Defensa trazaron una hoja de ruta con el fin de reactivar la cooperación militar y de definir medidas de seguridad que se adoptarían a partir del lunes cuando se reactive el paso comercial en la frontera. Gracias a la voluntad política del presidente Petro de estar viendo con responsabilidad de Estado el impacto que tiene abrir relaciones diplomáticas y abrir la frontera para ambos pueblos. En los últimos 14 años, varios eventos marcaron diferencias entre las fuerzas militares de los dos países. El pasado mes de enero, el ministro de Defensa venezolano Vladimir Padrino envió tropas al estado Apure, en la frontera con Arauca, Colombia, por los enfrentamientos entre guerrillas del ELN y 2 bandos de disidencias de las FARC en territorios de su país. Días después, el presidente Duque ordenó el despliegue de 2 batallones a Arauca. El ministro Velásquez anunció la necesidad de restablecer las relaciones entre las Fuerzas Armadas de las 2 naciones. ¿Cómo podemos, en virtud del restablecimiento también de las conversaciones, de las comunicaciones, que inclusive esto estaba suspendido entre las fuerzas militares venezolanas y las fuerzas militares colombianas? Los siguientes encuentros para reactivar la relación entre las fuerzas militares de Colombia y Venezuela estarán a cargo de los viceministros de Defensa de ambos países. Los más entusiastas con la reapertura de la frontera son los empresarios del común, que han pasado las duras y las maduras en casi una década de suspensión de actividades legales y de la activación de las vías de hecho en el comercio y la migración. Faltan pocas horas para la apertura de la frontera y desde el Puente Internacional Simón Bolívar, venezolanos y colombianos cuentan las horas para reiniciar las actividades comerciales y hasta las visitas familiares que se suspendieron completamente desde el 2019, pero que vienen maltrechas desde hace 7 años, cuando Maduro cerró el paso y el comercio. De cumplimiento real. Las relaciones entre las 2 naciones hermanadas por una frontera de 2.219 kilómetros, en las que se desarrollan toda clase de negocios, y por los nexos parentales entre venezolanos y colombianos que se confunden en familias compartidas por varias generaciones, han tenido mejores y peores momentos, pero se rompieron por completo en febrero del 2019, cuando Iván Duque reconoció como presidente de Venezuela a Juan Guaidó. Este fin de semana el ambiente binacional es otro. Las estructuras del puente de lado a lado recibieron una buena mano de pintura y embellecimiento, además de la reparación de las vías para facilitar el tránsito de los vehículos que cruzarán con mercancías a partir de pasado mañana lunes a las 10 de la mañana. Somos una de las personas que vamos a ser los primeros exportadores de Venezuela para Colombia. Nosotros vamos a exportar ahorita materia prima para el sector metalmecánico, la siderúrgica. En este caso ya tenemos una serie de carga lista para llevar hacia Colombia, con muchas expectativas, gracias a los 2 gobiernos que nos abrieron esta posibilidad de poder seguir avanzando. Con una gran alegría al saber que ya tenemos de nuevo nuestras fronteras abiertas para seguir
comercializando, que es lo que sabemos hacer. Los contenedores que una vez dividieron a los dos países hoy se encuentran arrinconados en una aduana venezolana. En el ambiente se respira esperanza y optimismo. El gobernador del Táchira, Freddy Bernal, explicó cómo se prevé la actividad comercial en las primeras horas después de la apertura del puente internacional. Venezuela va a exportar en este primer día café, carbón térmico, fresa congelada, bolsas plásticas y bobinas de aluminio, y viene a importar desde la República de Colombia papel higiénico, artículos de confitería sin cacao, caja de cartón corrugado, polietileno, vasos plásticos, material quirúrgico y cierres mágicos y partes. El gobernador del Táchira calcula en más de 3.000 nuevos empleos el efecto de la reanudación de los negocios. Espera que se habiliten otros puentes colombo-venezolanos. Por ahora solo se abre por completo el puente internacional que une a Cúcuta con Ureña y el puente Simón Bolívar. Desde la frontera colombo-venezolana, Paola Tarazona, Noticias 1, la red independiente. Una venta de insumos médicos por $58.000 es la primera exportación oficial de Colombia a Venezuela en la reapertura de intercambio comercial que se celebra mañana, pero el proteccionismo de los vecinos crea preocupación en los locales. Esta mercancía es el inicio de operaciones de una empresa que cree en los dos países. Esta operación se va a dividir en dos embarques. Un primer embarque que pasará el día lunes en el marco de la reactivación económica, y un segundo embarque que pasará posterior, una vez estemos autorizados en Venezuela para dicho tránsito. Esta es una de las miles de empresas colombianas ilusionadas con la reapertura total de la frontera entre el norte de Santander y el estado venezolano de Táchira. Expectativa con una venta inicial de $58.000 por la comercialización de insumos médicos desechables como gasas, vendas y termómetros. Mañana a partir de las 9 de la mañana, que era su pregunta creo, se están reanudando, se están haciendo los actos protocolarios donde estaremos los ministros y las autoridades venezolanas. Nos daremos el saludo pertinente con los ministros y las autoridades venezolanas. Estarán por supuesto los himnos de nuestros dos países y posteriormente pasarán las tractomulas que están programadas. En 2008 fue el mejor momento de intercambio comercial entre Colombia y Venezuela, con cifras que superaban los $7.500 millones. Hoy llega a menos de $400 millones. La frontera se ha venido preparando desde hace mucho tiempo, los empresarios, la comunidad en general, en un trabajo de más de 3 años que hemos venido haciendo con empresarios de Colombia y de Venezuela, autoridades regionales en el norte de Santander, en el Táchira, y a partir del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con las autoridades del orden nacional. Creemos que hay mucho por hacer, hay que reconstruir estas relaciones, y entre las cosas que hay la tarea es una infraestructura para este intercambio comercial. Se calcula que para el cierre de este año se podría estar hablando de un intercambio comercial que supere los $1.200 millones. No obstante, por parte del lado venezolano hay algo de preocupación. Ellos consideran que si se llega a dar una inundación de productos colombianos en el mercado venezolano, esa recuperación se vería afectada. Por eso hay algunas señales de proteccionismo del lado de los gremios venezolanos, pero también del régimen de Nicolás Maduro. El presidente del Comité Intergremial de Norte Santander recordó que esta reapertura debe ser un gana-gana para los dos países. Los empresarios venezolanos están obviamente muy optimistas, contentos y con una gran expectativa. Claro que esto no es solamente de vender hacia Venezuela o vender hacia Colombia, hay que crecer en el desarrollo de las fronteras para que haya una infraestructura que genere empleo y valores agregados a los empresarios y a las comunidades fronterizas. A pesar de la voluntad de los dos gobiernos, aún hay grandes retos para la materialización del comercio bilateral. Los expertos también señalan que el gobierno Petro se ha quedado corto en anuncios y políticas relacionadas con migración.